Vamos a incursionar ahora en el cálculo de lo que es el cálculos estadísticos. Comenzamos con el concepto de rendimiento y riesgos. Estos dos conceptos están íntimamente relacionados. En la práctica, cuando hay incremento de rendimiento, también acá tenemos un incremento en el eje de las I. Cuando hay incremento de vencimiento, hay un incremento también al mismo tiempo del riesgo. O sea, cuando aumenta el riesgo, el rendimiento también aumenta. Pero siempre el rendimiento parte de un punto cero, que es la tasa libre de riesgo. Acá no hay riesgo, pero siempre hay un rendimiento mínimo. Esto normalmente es representado por los bonos a 10 años de los Estados Unidos. Ese rendimiento de tasa libre de riesgo. En nuestro país también podría ser la tasa del Banco Central. Rendimiento libre de riesgo. Dos variables entonces, rendimiento y riesgo. ¿Y cómo calculamos el rendimiento de un activo o portafolio? Es fácil. Cuando hablamos de un activo, entonces podemos determinar el valor del activo al final, le restamos el valor del activo al inicio y lo dividimos por el valor inicial. Por otro lado, también podemos usar esta misma expresión. El precio inicial menos el precio del día anterior dividido por el precio del día anterior. Aquí tenemos el caso. Tenemos aquí el valor del portafolio es de 97 millones, 97,5 millones. Y el de hoy es de 98,3 millones. Vemos que existe un incremento, ¿verdad? Un incremento en cuanto a la valorización del valor del portafolio. En este caso, dividimos 98 millones 300 mil menos 97,5 millones, y ahí está la ganancia, y eso lo dividimos por el valor del portafolio de ayer. Entonces ahí vamos a tener el porcentaje de ganancia. Ahora bien, cuando hablamos de productos o instrumentos financieros, normalmente se utiliza el logaritmo natural, LN, para calcular este rendimiento. O sea, el logaritmo natural de hoy con respecto al logaritmo natural de ayer, en cuanto al precio. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de tipo de cambio, vemos el tipo de cambio de hoy con respecto al tipo de cambio de ayer y sacamos el logaritmo natural. Y esto va a dar, lógicamente, un aumento o una disminución en cuanto a la ganancia. Si nos encontramos con un portafolio, entonces, lógicamente, el portafolio va a estar compuesto por diferentes tipos de activos. Entonces tenemos que determinar la participación de cada uno de estos activos en el total de activos y por otro lado también ver la variación en cuanto a su rendimiento. O sea, como ven ustedes acá, tenemos la sumatoria del peso con respecto a la variación del valor del instrumento. Eso es cuando nos encontramos con un portafolio de activos. Debemos llevar en cuenta entonces el peso o la participación de cada activo en la cartera y su valorización. Si nos encontramos en una situación donde solamente tenemos un tipo de activo, entonces lógicamente lo que hacemos es sumar las variaciones
de los precios y lo dividimos por N para obtener el rendimiento promedio. Este rendimiento promedio la podemos anualizar, o sea, llevar a un año. Recuerde que normalmente un año civil de 365 días tiene incorporado 252 días hábiles. En este caso, al rendimiento diario le elevamos 1 más el rendimiento diario, elevamos a 252 días y le sacamos 1. Y ahí nos va a dar el rendimiento promedio anual. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que el rendimiento diario sea de 0,02%, o sea, 1 más 0,02% elevado a 252 días menos 1 nos va a dar el rendimiento anual. Esto vamos a ir haciendo después su ejercicio cuando vamos a ir repitiendo estos cálculos cuando estemos calculando el promedio de una cartera, el promedio del rendimiento de una cartera o también cuando hagamos la desviación estándar. Bueno, cuando hablamos lógicamente de riesgo, de medición de riesgo, es importante, primeramente, distribuir, porque los precios, si por ejemplo del tipo de cambio que es más conocido, vamos a tener el precio de 252 días. Y eso, lógicamente, podemos hacerlo en forma, como es un solo activo, podemos sumar esas variaciones de precios y dividir por 365 días. Pero si tenemos acciones y tipo de cambio, ahí ya las cosas se complican. Entonces, en este caso, tenemos que armar lo que se llama distribución de frecuencia. ¿Y en qué consiste esto? ¿Cómo se construye esa distribución de frecuencia? Eso ya estudiamos en estadística, ¿verdad? Primeramente, vemos la distribución, vemos los rendimientos de los activos, de un determinado activo. Vemos el rendimiento mínimo y el rendimiento máximo. Posteriormente establecemos el número de rangos en lo que queremos dividir estas variaciones de precio. Normalmente no debe ser mucho, es decir, 7 rangos, se llama rango o clase. Posteriormente buscamos las observaciones que pertenecen a cada rango. Y ahí armamos lo que se llama frecuencia de clase. Y después calculamos la frecuencia relativa, o sea, las observaciones que se presentaron en cada rango o clase dividido por el total de observaciones. Y ahí tenemos la frecuencia relativa. Y se forma más o menos este tipo de gráfico. Acá tenemos los valores observados y acá tenemos la frecuencia, ¿verdad? Entonces acá tenemos las diferentes clases. Pero ustedes que las clases son similares. Entonces vemos cuántas observaciones caen en cada clase. Después dividimos esas observaciones por la cantidad de observaciones y tenemos la frecuencia relativa. Esto después se transforma lógicamente eso sería lo que se llama histograma de comportamiento. Y en este caso estamos analizando las acciones de un banco de Colombia, el Banco Landia. Estos serían las variaciones de precio de las acciones de este banco. Estas son las clases o los rangos en los que separamos esas variaciones y calculamos la frecuencia relativa. Y aparece una figura parecida a una campana.
Bueno, cuando aparece una figura parecida a una campana, estamos hablando de una distribución normal. Y esa distribución normal, que es parecida a una campana, tiene dos parámetros muy importantes, que es la media de las distribuciones y la desviación estándar. Al mismo tiempo se presentan dos propiedades, que es el sesgo y la kurtosis. Cuando hablamos de una distribución normal, que es parecido a esto, que es simétrica, podemos decir que el sesgo es cero, o sea, hay una separación, una desviación con respecto al valor medio, y la kurtosis es de 3. La kurtosis sería esta parte. La kurtosis sería, es decir, cómo la separación del gráfico del eje. Vamos a encontrar muchas veces que en la mayoría de los casos, como ven ustedes acá, no hay una tendencia hacia los ejes, ¿verdad? Pero no toca. Bueno, acá tenemos un caso, ¿verdad?, que es importante también observar. Tenemos el rendimiento del dólar en el 2002. Acá vemos que en el 2002, los que antes en el mercado colombiano, tuvo un rendimiento del 11%. El rendimiento medio es del 11% y un desvío estándar, una desviación diaria de 812. Y nosotros podemos acá establecer que a partir de la media, más o menos 3 distribuciones, podemos encontrar casi el 99,7% de las observaciones. O sea, con más 3 desviaciones hacia la derecha y 3 hacia la izquierda, podemos encontrar que todas las observaciones están presentes. En este caso podemos determinar lo que se llama un intervalo de rendimiento. Comienza con 0,11 más 3 desvío estándar, o sea, 3 por 0,812, vamos a llegar a 2,55%. Si ustedes multiplican 3 por 0,812%, van a encontrar algo así como 244%. 2,44% más 0,11, 2,55. Eso es hacia la derecha. Eso es hacia la derecha. Y hacia la izquierda vamos a encontrar la misma cosa, es decir, vamos a partir de 0,11 más 3 desviaciones estándar y vamos a encontrar el valor de 2,33%. O sea, entre 2,33%, partiendo de 2,33% hacia la izquierda, yendo para 2,33% positivo, 2,55% positivo, podemos encontrar el 99,7% de las observaciones. Es importante esto también, ir calculando con su maquinita, ¿verdad? Mirando este gráfico y haciendo este cálculo para ir aprendiendo, ¿verdad? Bueno, en estadística hay un teorema que se llama el teorema del límite central. O sea, cuando aumentamos el tamaño de la muestra o el número de la muestra, cuando aumentamos el número de la muestra, vamos a encontrarnos que
ese instrumento va a tener una desviación media, en este caso es como una muestra X barra, ¿verdad? Y una desviación estándar de sigma dividido raíz de n. Esa sería la desviación estándar. Vamos a tener un X barra, una media, una desviación estándar. Y a medida que entonces se aumenta la cantidad de muestras, el resultado va a ser parecido a una normal como vimos, ¿verdad? Una campana. Y este resultado, esta desviación estándar es lo que se llama volatilidad, o sea, el desvío estándar, el desvío estándar entonces es lo que llamamos volatilidad. Hablamos ya aquí de desvío estándar, pero hay un paso previo. Nosotros, cada uno de los instrumentos tiene su media y su desviación, vamos a llamarle típica. Posteriormente, podemos transformar esta media y esta distribución típica de cada activo en lo que se llama media y distribución estándar. Transformar, convertir. Es decir, una media 0 y una desviación estándar 1. Acá vamos a encontrarnos este caso. Acá tenemos la distribución normal, en este caso, de un instrumento financiero. Vemos que acá tenemos la media, en este caso la media es 0 y esto viene a ser la distribución estándar. Aquí entre más 1 y menos 1 encontramos 68% de las observaciones. Entre la media 0 y más 2 desviaciones y menos 2 desviaciones encontramos 95,46%. Y entre 3 desviaciones casi encontramos 99,7% de las observaciones. Vemos acá que estamos trabajando con una normal de 2 colas. Esta es la primera cola y esta es la cola a la izquierda, ¿verdad? Y aquí está la forma de calcular la media. Como vimos, la media es igual a los rendimientos, a la sumatoria de los rendimientos dividido n. También podemos calcular la media para cuando está incorporado probabilidades. Y aquí tenemos el cálculo de la desviación estándar. Como ven ustedes, la desviación estándar es la media y este es el rendimiento del activo. Y ven ustedes que elevamos esto al cuadrado, porque hay una propiedad estadística. Hay una propiedad estadística que nos dice que si nosotros sumamos solamente esta desviación, al final el resultado va a ser 0. Entonces lo que hacen los estadísticos es elevar al cuadrado en primer lugar y después sacar la raíz cuadrada para eliminar ese efecto de elevar al cuadrado y así calcular, en este caso, este sería el desvío estándar. Esto lógicamente vamos a calcularlo y con el Excel esto es muy fácil. Excel hace toda esta operación de calcular la media, el desvío y elevar al cuadrado en centésimos de segundo. Pero es importante entender este concepto de que aquí hay un desvío medio, o sea, desvío entre la observación que estamos llevando en cuenta y la media. Lo elevamos al cuadrado para eliminar ese efecto negativo de esa sumatoria de desvío y después sacamos otra vez la raíz cuadrada para anular su efecto. Si no sacamos la raíz cuadrada, aquí vamos a encontrar que esta cifra está al cuadrado y no está en la misma
unidad de medida de la media, que no es cuadrado. Entonces debemos elevar al cuadrado y posteriormente obtener su raíz cuadrada. Bueno, acá tenemos estos conceptos que vimos, ¿verdad? Que era el sesgo y la kurtosis. Esta es la fórmula para calcular el sesgo y esta es la fórmula para calcular la kurtosis. Existe la propiedad de que el sesgo siempre debe ser el 0 y la kurtosis no debe sobrepasar 3. Kurtosis, como mencionamos, acá está el concepto, mide el levantamiento de la curva respecto al horizontal. O sea, cuánto está alejado la horizontal de la curva. Por más que la curva tiende al horizontal, nunca toca el horizontal. Y principalmente aparece este fenómeno, se llama alta kurtosis, cuando sobrepasa 3. Es cuando esas pequeñas variaciones que están colocadas en los últimos lugares son muy difíciles de cuantificar y puede llegar inclusive a quebrar a una entidad financiera esas pequeñas alteraciones que vemos al final. Bueno, acá tenemos el caso de este sería la kurtosis, este sería el caso de un sesgo positivo, ¿verdad? Donde aquí tenemos dos curvas, vemos que el desvío estándar hacia la izquierda y la derecha son simétricos. Acá, y esta es otra curva. Vemos que acá que esta curva está achatada y esta curva es puntiaguda, ¿verdad? Pero de cualquier manera, el sesgo en este caso tiende a 0. Y la kurtosis, como vimos, es la separación de la curva con respecto al horizontal. Y aquí tenemos el caso, aquí tenemos el caso de que donde tenemos dos distribuciones. Una distribución donde tenemos la misma media, pero desvío estándar diferente. Y aquí tenemos el caso de diferentes medias. A partir de aquí se corta, ¿verdad? Aquí tenemos diferentes medias. Las medias no están, son diferentes, pero el desvío estándar son similares. Son casos que se presentan, ¿verdad? Bueno, pero lo más importante acá en este caso, es este cálculo que se hace en transformar el desvío estándar de una unidad a otra unidad. Aquí estamos transformando de un desvío estándar anual a un desvío estándar mensual. Si tenemos el desvío estándar mensual, entonces multiplicamos por 12 y eso se convierte en desvío estándar anual. Pero cuando tenemos el desvío estándar mensual, bueno, aquí debo hacer una aclaración. Cuando multiplicamos el desvío estándar mensual por 12, no es lo correcto. Esto no es lo correcto. Para transformarlo en anual tenemos que multiplicar por la raíz de 12. O sea, raíz de 12 es 3 un poco, 3,16%, 3,16. Entonces, el desvío estándar mensual lo multiplicamos por la raíz de 12. O sea, 3,16. Y ahí tenemos el desvío anual. No, es multiplicado directamente por 12. Por favor. Esto podemos hacer también para el caso de transformar un desvío estándar anual en un desvío estándar diario. Cuando queremos transformar, aquí tenemos el desvío estándar diario, entonces, y queremos transformar para
para anual, entonces multiplicamos por la raíz de 252, porque queremos hacer anual. Esto es importante también practicar, porque esto es una forma rápida de convertir desviaciones de unidades diferentes. Pero es fácil, como ven ustedes, es fácil. Bueno, otro concepto de estadística que siempre está presente es el de la covarianza. Cuando hablamos de covarianza, siempre hablamos de movimientos de dos variables, o sea, la variable x sub y e y sub y, de dos variables. Estas variables pueden moverse en la misma dirección, o sea, positivo, o puede moverse en sentido contrario. Es importante el cálculo de la covarianza, por más de que, así como está, solamente indica la dirección del cambio. No te dice nada sobre si esa dirección es fuerte o es débil, pero te indica la dirección positiva o negativa. O sea, no indica necesariamente que tan fuerte es la atracción entre las dos variables. Que ven ustedes acá que tenemos la variable y menos su media, la variable x su media, la variable y su media. Y multiplicamos eso y obtenemos la sumatoria y lo dividimos por n. Esta es la fórmula de la covarianza. Esto vamos a practicar ahora en un momento, ¿verdad? El cálculo de la covarianza. Pero recuerde que sacamos el desvío medio de cada activo y después lo multiplicamos. Después multiplicamos cada desvío y lo sumamos. Ven ustedes que estamos sumando, ¿verdad? Acá multiplicamos y sumamos y después sacamos, lo dividimos por n. Esa es la fórmula. Pero lo que vamos a usar en muchos casos viene a ser el coeficiente de correlación. Pero como no podemos llegar al coeficiente de correlación sin calcular la covarianza, lamentablemente, ¿verdad? Entonces tenemos que primeramente el concepto de correlación ya es una medida que te mide la fuerza y la dirección de esa relación lineal. Te dice que la relación lineal es positiva y que es fuerte o es débil. Eso te dice la correlación. Hay correlación. O sea, vamos a tener dos activos. Por ejemplo, las acciones. Va a tener una determinada variación y el tipo de cambio otra determinada variación. Pueden, en la mayoría de los casos, estas variaciones van juntas, es decir, uno es positivo, el otro también es positivo, pero el grado de correlación o el grado de fuerza muchas veces puede ser débil o fuerte. Y esa correlación va de más 1 a menos 1. O sea, vamos a tener, esto siempre se produce cuando ponemos en contacto dos variables. Esas dos variables pueden estar correlacionadas perfectamente positivo y llega a 1, o perfectamente negativo y llega a menos 1. Pero en la práctica muchas veces estas correlaciones no es 1 ni no es menos 1, está en este intervalo, ¿verdad? De más 1 y menos 1. Y la fórmula para calcular las correlaciones tenemos la correlación de Pearson. En este caso acá tenemos la covarianza de x e y lo dividimos por el desvío de x por el desvío de y. Ya no sé que la fórmula es relativamente fácil, pero tenemos que tener la información sobre la covarianza. Y aquí tenemos diferentes
observaciones. Ven ustedes acá que tenemos una correlación positiva de 1. Aquí ya hay una pequeña, ya no es 1, es 0,8. Aquí también las cosas es más borroso, es 0,4. Y aquí ya vemos que no hay ninguna correlación, es 0. Y aquí vemos que hay una correlación, es menos 0,4. Menos que aquí está 0,8, está más parecido, y aquí es menos 1. Estos son los diferentes grados de correlación. Están en más 1 y menos 1, y estas son las situaciones que más aparecen, ¿verdad? Normalmente lo que se encuentra más son correlaciones negativas en torno a 0,5 y 0,5 y 0,6. Por 0,5, menos 0,5 y menos 0,6. Lógicamente, cuando unimos activos con esas correlaciones negativas, vamos a ver que el riesgo se reduce. Como lógicamente buscamos acá, ¿verdad? Acá tenemos las acciones W, esta es la acción W. Aquí comienza a caer y la acción M, aquí comienza a subir. Ven ustedes que tiene comportamientos opuestos, ¿verdad? Y el resultado, estas dos acciones, lógicamente, van a producir un determinado rendimiento. Pero lo que interesa es el riesgo. En este caso, como el comportamiento es totalmente opuesto, el riesgo va a ser, en este caso, el riesgo va a ser muy bajo, ¿verdad? Se anula el riesgo. O sea, si nosotros llegamos a crear una cartera con este tipo de acciones, vamos a tener un determinado rendimiento, pero con un riesgo reducido. El otro caso, el riesgo M. Acá tenemos una acción M. Ven ustedes que las dos acciones se comportan de la misma forma. Estas dos acciones, lógicamente, en términos de rendimiento, va a ser muy bueno, pero también en términos de riesgo, también va a tener un riesgo alto. Lo ideal sería comparar este tipo de acciones donde hay comportamiento opuesto, pero nunca va a ser estos extremos. Y aquí tenemos un rendimiento razonable con un riesgo muy alto. Bueno, vamos a ver este ejercicio, el mini taller 1, para conocer en detalle estos conceptos de media, desvío estándar, covarianza y correlación. Este ya sea un poquito más grande. Para que se pueda ver mejor. Acá tenemos puede ser dos acciones, el precio de dos acciones, A y B. Y aquí está el tiempo, esto puede ser en trimestres, años o en días. Bueno, acá tenemos entonces el rendimiento de las acciones A y el rendimiento de las acciones B. Lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es calcular el promedio. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio? Primeramente tenemos que ir, a ver si consigo por acá. Vamos a ver si por acá. Bueno, entonces acá lo estoy viendo. Este es el problema de muchas veces cuando comienza a aumentar la imagen, ¿verdad? Vamos a ver si conseguimos ver por ahí.
que estoy buscando es el totalizador de... Bueno, de cualquier manera vamos a sumar. Entonces vamos a recurrir a un método más primitivo, ¿verdad? Entonces vamos a sumar 10 más 7 más 9 más 4. Tengo la suma de 30, ¿verdad? Ese sería el rendimiento, la suma de los rendimientos de A. Y para B, porque como voy a hacer la misma cosa, entonces directamente voy a copiar esta fórmula. 40, ¿verdad? El número de observaciones, 1, 2, 3, 4. Voy a poner aquí 4. Y aquí también 4. Y como saben ustedes, entonces la sumatoria de los rendimientos dividido por n, en este caso la media va a ser 30 dividido 4. 7,5. También copio el resultado en la siguiente columna. 10. Acá tenemos entonces calculado ya el promedio. 7,5 y 10. Ahora vamos a pasar a los puntos que están acá. Vamos a calcular vamos a pasar al punto 4, que es el cálculo de las desviaciones. Entonces voy a calcular primero la desviación de A igual a, este es A menos el promedio. Entonces A menos el promedio. Pero como siempre voy a restar del promedio, entonces voy a fijar esto con F4. Fijé acá y ya puedo copiar esto. En todos los casos estoy restando del rendimiento de A en cada uno de los periodos por el promedio. Para B voy a hacer la misma cosa. Primeramente 7 menos el promedio, que es 10. Entonces tengo aquí 3. Y voy a también fijar el promedio, porque en todos los casos voy a dividir por 10. Entonces acá tenemos, y también hacemos la raya. Cuando sale el masito ahí, llevo acá. Entonces, como ven ustedes, si yo tengo esto, normalmente esto, por estadística, esto tiene que ser 0, o cerca de 0, esta desviación. Por eso es lo que aquí nosotros elevamos al cuadrado, para huir de esa regla estadística. Para aquí, si hacemos la sumatoria, vamos a encontrar acá que está cerca de, ven ustedes que acá es 0 y aquí está cerca de 0. Entonces, para huir de esto, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, 2,5 elevado al cuadrado. Entonces, en todos los casos voy a hacer eso. Está calculado aquí elevado. Todo esto elevado al cuadrado. Y este segundo, menos 3, también elevado al cuadrado. Hago la misma cosa. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que debo multiplicar primeramente estos desvíos uno con otro, después sumar. Entonces, multiplico 625 por 9 y comienzo a sumar. Y a ver si cómo hago para... Ahí
También, bueno. Entonces, aquí lo que hago es multiplicar este cuadro, este resultado con este resultado. O sea, el promedio elevado al cuadrado. Entonces acá le pongo, ahí entonces, sumo, voy a multiplicar cada uno y aquí voy a obtener la sumatoria. Lamentablemente aquí se me escapó también, entonces voy a ir por el método bien tradicional, es decir, hacer uno a uno. Una, dos, tres y cuatro. 89. Entonces sería este. Este sería entonces la sumatoria. Bueno, acá estamos teniendo entonces la sumatoria de los desvíos. Y vamos a aplicar la fórmula. Primeramente vamos a calcular la varianza. La varianza habíamos dicho que era el cuadrado, es decir, la varianza en este caso va a ser el cuadrado. Dividido, aquí vamos a hacer la sumatoria. Vamos a sumar esto. ¿Qué problema eso es? Sumo. Entonces acá la sumatoria. Tengo la sumatoria ya de cada uno de los desvíos al cuadrado. Entonces voy a calcular la varianza. Entonces, ¿cuál es la fórmula de varianza? Ese desvío al cuadrado dividido n. 21 dividido 4, que es el número de desviaciones. 5,25. Y el otro va a salir también la misma cosa, ¿verdad? 5. Aquí tenemos 20 dividido 4, 5, ¿verdad? Después, aquí tengo la varianza, entonces esto está, como le mencioné, esto es el doble. Esto es una unidad de medida que está al cuadrado del promedio. Entonces lo correcto es transformar esto, obtener la raíz cuadrada. Y una forma de calcular la raíz cuadrada es, lógicamente, yendo el inverso de la raíz cuadrada es 1 dividido 2. Y esto lo multiplico por 5,25. 2,63. Ese es el desvío estándar. O sea, y esa es la raíz cuadrada de 5,225. Entonces hay también una fórmula para calcular eso, ¿verdad? Pero y aquí, ya que estamos usando los conceptos bien tradicionales. Bueno, después tenemos el cálculo de la covarianza. ¿Qué es la covarianza? Viene a ser la varianza, que en este caso esta sumatoria, la sumatoria dividido por los desvíos estándar. Entonces, aquí vamos a tener esto. La covarianza 89 dividido, acá, dividido dividido el desvío estándar, Vamos a ver si acá no hay algún problemita. Vamos a ver. Muchas veces, vamos a poner paréntesis no para evitar algún error.
3,94. Entonces, aquí le puse un paréntesis donde le digo todo. Résteme 80 de la multiplicación de los desvíos estándar. Con eso evito este problema. Y a ver si F15. Acá hay un error, acá hay un pequeño error. Porque en realidad lo que tengo que hacer es la sumatoria dividido por el desvío estándar. La multiplicación de los desvíos estándar. $13 F16 está correcto. 13,16. Y el coeficiente de correlación en este caso cometemos un error nuevo, ¿verdad? Nos adelantamos un poco, ¿verdad? Vamos a calcular mediante la covarianza. Aquí está la sumatoria. La covarianza, ¿cuál es? Es la sumatoria dividido por el número de... Puedo tomar cualquiera de el número de observaciones. 4. Esta es la covarianza, 22,25. Y la covarianza y el coeficiente de correlación viene a ser la covarianza dividido por el desvío estándar. El desvío estándar, ahora acá, por 2,5. Cierro, divido. Entonces eso es 3,29, coeficiente de correlación de 3,29. Este es un coeficiente de correlación relativamente alto. Existe una alta relación entre los activos, entre el rendimiento de los activos A y B. Vamos a verificar de nuevo. Acá primeramente calculamos la media, que fue 7,5. ¿Cómo calculamos la media? La sumatoria de los rendimientos dividido por la muestra. Posteriormente determinamos las desviaciones medias, tanto del activo A como el activo B. A menos el promedio, B como el promedio. Después elevamos al cuadrado esto, cada uno de esas variaciones medias, lo sumamos y acá multiplicamos. En el punto 8 multiplicamos los desvíos medios y los sumamos. Con esto estamos en condiciones de calcular primeramente calculamos la varianza, que es la sumatoria de los desvíos al cuadrado menos la muestra. O sea, aquí el número de muestra, B2. Después calculamos el desvío estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Posteriormente calculamos la covarianza, que es, en este caso, la covarianza, que en este caso es la sumatoria de las variaciones cruzadas, 80 dividido la muestra. Y después el coeficiente de correlación, que viene a ser la covarianza, 22,25 dividido por los desvíos estándar. 3,29 entonces viene a ser el resultado de este ejercicio. Muy bien. Bueno, ustedes que con este ejercicio estamos practicando todos los cálculos. Eso lógicamente, eso yo le proveo este cálculo. Esta planilla ustedes comienzan a hacer de nuevo este cálculo para ver si no hubo un error en nuestro cálculo, ¿verdad? Y practicar, va a hacer varias veces hasta automatizar.
Yo hice varias veces, inclusive ahí, en algún momento dado, como ve usted, me equivoqué también, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacerlo varias veces hasta estar totalmente automatizado. Porque es relativamente fácil de equivocarse. Bueno, continuamos con nuestro ejercicio, con nuestra presentación. Terminamos el mini taller 1, ¿verdad? Pasamos a otros conceptos donde también que es muy útil, donde transformamos los dos cálculos realizados, o sea, la desviación y el desvío estándar en lo que se llama normal estandarizada. La normal estandarizada, la media es 0 y el desvío estándar es 1. Y esto se puede encontrar, pero se llama estandarizada porque podemos encontrar el resultado ya sea en la fórmula estadística o antiguamente en las tablas. Ahora todo esto ya se está incorporado al Excel, pero tenemos que transformar la media y desvío estándar de cada instrumento. No está estandarizado. No podemos, es decir, no se puede hacer el cálculo para cada instrumento. Entonces hay que transformarlo en una normal 0,1. Normal 0 es la media y 1 el desvío estándar. Y esta es la fórmula de calcular, se le llama Z, o sea, R, que sería el rendimiento del instrumento, menos la mu, que es la media, y este es el desvío estándar. Vamos a practicar acá. Acá tenemos el portafolio de un determinado instrumento. Vemos que el rendimiento, en este caso, el rendimiento, vamos a ver qué dice. Se desea conocer la probabilidad de que un portafolio registre un rendimiento menor al 2%, siendo que el rendimiento promedio es 0,11. El rendimiento promedio es 0,11 y la volatilidad o el desvío estándar 176. Entonces calculamos Z, o sea, 0,11 menos mu dividido la volatilidad. Y obtenemos que aquí Z es 1,2. Esta es la distribución estándar de menos 1,2. Nosotros nos vamos esto al Excel y vamos a encontrarnos que la probabilidad que le acompañe a Z, en este caso, de menos 1,2, es 11,5%. O sea, la probabilidad de tener un rendimiento menor a 2% es 11,2%. ¿Cómo se llega a eso? Entonces tenemos el rendimiento promedio de 0,11. Menos 2 es lo que buscamos, dividido por la volatilidad 1,76. Y el resultado va a ser 1,2 negativo. Nos vamos a la tabla y buscamos eso, ¿verdad? El equivalente a 1,2. Vamos a ver si podemos hacer eso en la tabla. Vamos a ir acá al Excel. Este es el Excel. Entonces, nos vamos a fórmula. Y nos vamos acá en estadística.
Y en estadística aquí nos buscamos distribución estándar. Tiene que ser la distribución estándar. Distribución estándar. Distribución estándar. Aquí está la distribución estándar. Y aquí nos pide que lo coloquemos Z. Recuerde que Z fue menos 1,2. Y ahí nos va a dar la probabilidad. 0,11. Eso es lo que vimos ahí en el gráfico. Este es 0,11. Entonces, nos fuimos a la tabla y en distribución normal estándar colocamos menos 1,2 y nos sale la probabilidad de obtener un rendimiento, un Z, o sea, un rendimiento menor a 2% de 11,51%. Esa es la probabilidad. Podemos hacer la misma cosa. Podemos, tomando como base el ejemplo anterior, se desea calcular el rendimiento de la cola inferior que se encuentre entre 99% de probabilidad, como Z es 2,33, R va a ser 3,99. Entonces, 99% entonces es la probabilidad. Le corresponde un Z de 2,33. Podemos ir también a la tabla y aquí colocar, vamos a reproducir esto, y aquí colocar 3, aquí colocar la Z, 2,33. 99%. A eso le corresponde. Esto está acá, ¿verdad? Bueno, es así lo que se calcula, ¿verdad? Es relativamente fácil. Acá, lógicamente, tenemos acá cola inferior, acá tenemos Z 2,33% negativo, le corresponde 1%. Podemos ir haciendo otro ejercicio. Se desea conocer la probabilidad de un portafolio registre un rendimiento de 15%, menos 15%, 0%, 1% y 30%, entonces, respectivamente, sabiendo que el rendimiento promedio es de 2,5% y la volatilidad 1,82. Se puede ir haciendo este ejercicio e ir entrenando, ¿verdad?, para poder estar seguro de esto. Hay que hacer, está colocando para menos 15%, 0%, 1% y 30%. Bueno, y aquí tenemos dos ejercicios ya para completar esta parte, ¿verdad?, de cálculo de distribución normal, es decir, transformar la normal, la curva normal en una distribución normal estándar. Acá tenemos. Asuma que el rendimiento de un bono es de 7%, con una desviación del 0,5%. Calcula la probabilidad de que el rendimiento supere 8% por una parte o que sea inferior al 6% por otra parte. El rendimiento del bono es de 7%. Queremos que nosotros calculemos la probabilidad de que el bono supere 8%, o también sea inferior al 6%. La probabilidad del bono, para calcular para 8%, entonces calculamos Z, que es 2. 2 entonces, Z es 2. La curva normal es 2. Una cola de probabilidad acumulada desde negativo hasta infinito Z, hasta 2, es 97,7%. Por lo tanto, la probabilidad de que la rentabilidad supere 8% es 2,3%. Es decir, de 0 infinito, 0 negativo a 2 es 97,3. Entonces, para superar eso es 2,3 lo que falta, ¿verdad?
También podemos hacer esto en nuestro cálculo, ¿verdad? El otro caso, para 6% es menos 2. En la curva normal, si z es menos 2, una cola de distribución acumulada desde negativo infinito hasta 2, hasta menos 2 es 2,3%. Esta es la probabilidad de que la rentabilidad sea inferior al 6%. Esto también podemos hacer en nuestra tabla, ¿verdad? Acá tenemos, solamente acá modificamos, ¿verdad? Acá pues tenemos para Z2, el primer caso, es decir, la probabilidad de que el rendimiento del bono supere el 8%. Salió Z2. ¿A cuánto sale? 0,97. Para que supere 2, entonces la diferencia para llegar a 100 es 2,3%. El otro caso era la probabilidad de que el rendimiento sea menor al 6%. O sea, en este caso, Z salió menos 2. Menos 2. Es 2,3%. La probabilidad de que el rendimiento sea menor a 6%, entonces 2,3%. Es sencillo, esto es solamente practicar. Vamos a ver un ejercicio ahora para manejar esto ya con mucho cuidado, ya con mucha propiedad. Este es un cuadrito, ¿verdad? Que vamos a hacer despacito para entenderlo mejor. Aquí tenemos la desviación estándar. 1, esto puede ser 1, 2, 3, hasta 3. Acá tenemos la desviación estándar. Primeramente tenemos que calcular la probabilidad de que para la probabilidad del desvío estándar para una cola de distribución. No, antes de entrar en esto es importante, porque voy a volver atrás, porque para que no saltemos los conceptos, porque había una cosa que resultaba necesaria. Bueno, es importante el intervalo de confianza. Acá tenemos la campana y aquí tenemos las observaciones que están marcadas en negro, ¿verdad? Estas son las observaciones encontradas y estas son las colas, una cola y otra cola. La probabilidad de que la curva tenga un rendimiento entre A y B es esto. Nosotros buscamos la probabilidad de que X sea mayor que A y menor que B. La probabilidad de X sea mayor o menor que B. Entonces, nosotros podemos calcular esto para diferentes Z. Aquí tenemos la media es 0, para un desvío es 68%. Para 2 desvíos, 95%, y para 3 desvíos, como vimos, es 97,7%. Ven ustedes que estamos trabajando con una normal donde consideramos las dos colas. Lógicamente, la probabilidad de que caiga en un intervalo va a ser siempre mayor porque estamos considerando dos colas. O sea, el área dentro de una desviación estándar cubre aproximadamente el 68% de los rendimientos posibles. Existe un 68% de probabilidad de que el rendimiento caiga entre más 1 y menos 1% de distribución, más 1 y menos 1 de desviación estándar. Existe 95,46% de que los rendimientos caigan entre 2 desvíos estándar más 2 desvíos estándar a menos 2 desvíos estándar. Y 97,3% que caiga
entre 3 desvíos estándar y menos 3 desvíos estándar. Lógicamente aquí estamos considerando las dos colas. Es importante esa diferencia, ¿verdad? Porque en la vida práctica se trabaja mucho con nivel de confianza de una cola, ya que lo que estamos preocupados son con las pérdidas. Es decir, ese es el que más se utiliza. Y las probabilidades van a ser menor que, porque aquí tenemos es decir, la probabilidad es un poquito mayor que el otro, ¿verdad? Aquí tenemos, porque aquí consideramos dos colas y aquí consideramos solamente una cola, y entonces el intervalo de confianza va a ser mayor. Bueno, entonces, dado eso, entonces vamos a pasar a desarrollar este ejercicio, ¿verdad? Porque sin eso a lo mejor íbamos a tener algunos problemitas, ¿verdad? El otro, Bueno, entonces tenemos que partir de la base de que aquí tenemos el desvío estándar y la distribución, el intervalo de confianza a una cola y el intervalo de confianza a dos colas. Entonces, primero, es decir, la máquina siempre va a calcular el intervalo de confianza a una cola. En este caso nosotros tenemos que usar la fórmula, ¿verdad? La fórmula estadística, e irnos a distribución normal distribución normal distribución normal estándar. Hay que distinguirlo, hay que entender bien acá, porque aquí aparece la distribución para una determinada función y la distribución estándar, 0, 1, distribución normal estándar. Aquí entonces la distribución normal estándar. Distribución normal. Bueno, acá tenemos la distribución normal. Bueno, aquí como queremos calcular la probabilidad, vamos a ver de nuevo, aquí distribución. Es importante, eso va a ser un poquito, perdemos tiempo acá, pero después va a ser rápido. Entonces acá nos pide, queremos calcular la distribución. ¿Cuánto le corresponde a un por ciento de distribución, a 1 de distribución? Acá colocamos, marcamos Z, entonces le corresponde 84,3%. A un desvío estándar le corresponde 83,84%. Vean que es mucho mayor que el 68,8% para dos colas. Vamos a ver ahora cuánto es el tamaño de la cola que está de sobra, ¿verdad? Entonces, para eso, lógicamente, vamos a restar 1 menos la distribución normal, o sea, 15,87. Este es la probabilidad de una cola. Y este es el intervalo de confianza. Este es la cola y este es el intervalo de confianza. Aquí la suma de los dos es 1.
Bueno, como de aquí nosotros podemos calcular la probabilidad de dos colas. ¿Cuál es la probabilidad de dos colas? Sencillamente vamos a duplicar 15,87 por 2. Esta es la probabilidad de las dos colas. Si sumamos las dos colas, entonces la suma es 31,73%. ¿Y cuál es la probabilidad? Pues nosotros ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el intervalo de confianza a dos colas? Sabemos ya sabemos que 1 menos las dos colas, la suma de las dos colas, es 68,27%. Vean ustedes acá que intervalo de confianza a una cola es 84,3%. Intervalo de confianza a dos colas es 68,25%. Esto es lo que nosotros estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Esto es lo que nos da la máquina, ¿verdad? Y para poder calcular el valor de la probabilidad a una cola, entonces directamente restamos de 1 el intervalo. Para saber la probabilidad de dos colas, le duplicamos la probabilidad de una cola. Y por diferencia obtenemos el intervalo de confianza de dos colas. Ahora nos da, esta es la máquina, nos da que la probabilidad de dos colas es 10. Entonces acá tenemos que usar nuestra inteligencia, ¿verdad? Entonces acá primeramente calculamos la probabilidad de una cola. ¿Cuál sería la probabilidad de una cola? 10 dividido 2, 5. ¿Cuál es el intervalo de confianza a una cola? Entonces, 1 menos el valor de la cola. ¿Okay? 1 menos el valor de la cola, 5%. 95%. Ahora queremos saber, podemos calcular ya acá también, si tenemos acá el 10, acá podemos calcular Z de esto. Tenemos la probabilidad, sabemos que la suma total que está dentro de un intervalo de confianza de una cola es 95%. ¿Cuál es el Z que le corresponde? Entonces, recurrimos a nuestra fórmula, ¿verdad? Pues en este caso vamos a hacer lo contrario. Distribución normal el inverso. Y aquí nos pide que le coloquemos, nos pide que coloquemos la probabilidad y es 1,64. 64. Lógicamente el intervalo a dos colas es directamente igual a 1 menos el valor de las dos colas, 90%. Esto podemos repetir esto para 5%, vamos a hacer ese caso, para que no sea muy largo. Tenemos aquí el intervalo de confianza a dos colas, 97,5%. Vamos a calcular el valor de las colas. 1 menos 97. La suma de las dos colas es 2,5%. Entonces, el valor de la cola va a ser 2,5 dividido 2. La probabilidad, el intervalo de confianza a una cola es igual a 1 menos 1,25. 98%. Ahora, ¿qué
¿Qué Z le corresponde al intervalo de confianza de 98,7%? Entonces, nos vamos otra vez aquí en la parte de estadística, buscamos la distribución estándar inversa, distribución estándar inversa. Aquí nos marcamos la probabilidad, que es 98,7%, y obtenemos acá 2,24%. Entonces es relativamente fácil. Yo le dejo esto acá, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir calculando. Acá tenemos probabilidad de una cola. Entonces acá sacamos la diferencia de la probabilidad, el intervalo de confianza. Acá podemos calcular el valor a 2 colas. Por diferencia podemos calcular también el intervalo de confianza. Y acá también podemos calcular Z para esto. Vamos a hacer el último. Aquí la probabilidad de una cola es 1. Entonces, 1 menos 1% va a ser 99%. ¿Cuánto le corresponde a 99%? Entonces nos vamos aquí a la estadística y buscamos la distribución inversa $2.33. Podemos llenar los otros cuadros sin ningún problema. Aquí probabilidad de 2 colas. Si tenemos una cola vale 1%, 2 colas va a ser entonces el doble. 2 por 1. La probabilidad a 2 colas, entonces igual a 1 menos 2. Uno menos 98%. Muy bien. Entonces, a mí me gustaría que usted repitiera esto. Primero borrar todo el ejercitario que está en Excel. Lógicamente, yo no voy a guardar esto para que ya aparezca el ejercitario en blanco, ¿verdad? No. También eso no voy a guardar. Los dos ejercicios entonces van a aparecer en blanco. Comiencen a llenar y practicar. Practicar. No hay otra alternativa aquí para aprender estadística en este cortísimo plazo, ¿verdad? Sin practicar. Gracias, señores.